Buenos días, somos el grupo número 13 de operaciones unitarias, conformado por Murillo García Luis, Villegas Rodríguez Pamela y quienes habla Pinlor Odalis. Bueno, el tema que le vamos a tratar es acerca del secado. De una forma general, podemos decir que el secado hace referencia a la eliminación del líquido de un alimento a través de la aplicación de calor. Bueno, en sí, como una definición, podemos decir que el secado es aquella operación unitaria en la cual consiste en separar los líquidos volátiles en una cantidad pequeña a través de la aplicación de calor. Esto por lo general se lo puede realizar a distintos líquidos orgánicos, pero al que más se le aplica o al que es más estudiado es el agua. Objetivos del secado. Bueno, el secado se lo realiza con los siguientes objetivos: facilitar el manejo posterior, reducir el costo de transporte, aumentar la capacidad de los equipos y proteger los productos hasta su uso. Los componentes del secador. Bueno, básicamente la configuración de un secador consta de un alimentador, de un generador de aire, de un calefactor, entre otros. Bueno, en los generadores de aire, el secador debe tener una entrada de flujo a distintas velocidades. Es por ello que esto de aquí se utilizan tantos ventiladores como también motores que se utilizan en el sistema de refrigeración. Lo que corresponde a los alimentadores, estos de aquí, los más utilizados para la aplicación de los secadores, tenemos los transportadores de tornillo, las mesas rodantes y también las bandejas rodantes. Lo que corresponde a los calefactores, tenemos calefactores directos y calefactores de aire indirecto. Bueno, los directos son aquellos en los cuales van a tener contacto con gases de escape, mientras que los indirectos son aquellos en los cuales se le va a aplicar calor al producto a través de una resistencia eléctrica. Entre otros componentes tenemos los termómetros de mercurio y también las presiones. Los principios básicos del secado. Bueno, independientemente del sistema o del el sistema que apliquemos de calor, estos de aquí van a constar de dos etapas. La primera es la introducción del calor al producto y la segunda es aquella en las cuales vamos a obtener la combinación de la transferencia tanto de calor como de masa. Es por ello que dentro de esto de aquí lo que se busca, se puede decir, es acortar el tiempo de secado y obtener este de aquí en una velocidad mucho más rápida. Es para ello que se necesita aplicar los siguientes principios básicos, como es la ciclometría, la curva de secado y la área superficial. Bueno, la ciclometría es aquella en la cual hace referencia al estudio termodinámico de las relaciones tanto del agua como del aire. Aquí debemos tener en cuenta aquellos conceptos como la humedad relativa, humedad absoluta y las presiones parciales. Lo que corresponde a la curva de secado, esta de aquí se obtiene al momento de poner una exposición de una muestra húmeda a una corriente de aire. Y el área superficial, este de aquí, viene haciendo, se puede decir, un cambio físico al producto con el objetivo de minimizar o hacer más pequeño su tamaño para que este de aquí se dé de una manera mucho más eficiente y a un tiempo mucho más corto. Control del equipo de secado. Bueno, el control de lo que corresponde a un secador se necesita de un panel de control en los cuales estas aquí se van a estudiar o se van a llevar el control de lo que es la velocidad que posee el motor, el flujo y también su intensidad eléctrica. La puerta abatible es aquella en las cuales se puede decir que se da lo que es la alimentación al secador o la introducción de los productos. Esta de aquí se lo hace a través de una báscula la cual permite introducir el alimento dentro del equipo. Y los orificios son aquellos en los cuales se ingresan los termómetros con la finalidad de tomar la temperatura que se encuentra dentro del equipo y ver si es óptima para realizar el secado o mientras se está realizando el proceso. Este aquí lo podemos ver en la imagen que tenemos un panel de control con lo antes descrito. A continuación, mi compañera. Ya, para el esquema de un secador, como sabemos, existen varios tipos de secadores. Para poder determinarles y explicarles el esquema, vamos a utilizar como ejemplo el secador de cilindro rotatorio. Este es uno de los secadores más utilizados en la industria. Su nombre se debe a su funcionamiento, ya que este de aquí cuenta con un cilindro que va a rotar continuamente sobre su eje mientras ocurre el proceso de secado. Siguiente. Ya,
Entre las partes que componen un secador rotatorio tenemos, primero, la carcasa de acero, que también conocida como tambor, cilindro o carcasa del secador rotatorio de material metálico. Este suele presentar una especie de aletas que van a intervenir en la movilización del material presente en su interior. Es el sitio en el que secado se encuentra el material húmedo. Los rodillos. Los rodillos cumplen con la función de soportar la carga transmitida por el peso de la cámara de secado y a su vez va a generar la rotación de la misma, debido a que esto dentro del análisis de cargas estáticas tienen un papel muy importante en el tema del secado, en su sistema. Tenemos el engranaje, pues el engranaje son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes que van a encajar entre sí. Estos transmiten movimiento circular a circular. La condición para que las ruedas se engranen, es decir, se acoplen, es que estos de aquí tengan los mismos parámetros o las mismas dimensiones que el diente. Tenemos la campana de descarga de aire. Esta es una parte que interviene en la eliminación de los gases que se producen en el secado rotatorio. También tenemos el conducto de alimentación, pues este es encontrado en la parte superior del secado rotatorio, ya que este presenta una leve inclinación. Es aquí donde se ingresa la primera corriente o materia prima que va a pasar por el proceso de secado, dependiendo de lo que vayamos a realizar. Tenemos las pestañas elevadoras, pues este se debe tener en cuenta que el material que transmita dentro del secado tiene a dar vueltas sobre el mismo. Es por eso que esto va a generar muchos problemas. Por ese motivo se hace necesario la implementación de dispositivos denominados elevadores que tienen como función arrastrar el material generado a una caída del mismo en forma de cortina. Tenemos las descargas del producto, pues este se va a encontrar, como vemos en la imagen, en la parte inferior del secado rotatorio, lo cual favorece a la salida del material procesado. Por aquí ya sale el producto con el porcentaje de humedad que se vaya a requerir. Y por último tenemos el calentador de aire, que el sistema de generación de aire caliente es el encargado que va a cumplir con el objetivo principal del secado, el cual es reducir la humedad contenida dentro de la materia prima que se vaya a procesar. Para el desarrollo de este objetivo, el sistema cuenta con un quemador posicionado en la parte interna de la cámara, con un ventilador ubicado en la parte trasera que se va a encargar de direccionar el aire caliente producido por la combustión para poder obtener el flujo en contracorriente. Siguiente. Aquí podemos ver un secador rotatorio de manera más amplia con las diferentes partes que hemos explicado anteriormente, la alimentación, la entrada de aire, la salida del aire húmedo, etc. Para que la vean de forma más amplia. Bueno, entre los tipos de secadores tenemos los secadores continuos y los secadores discontinuos. Los secadores discontinuos por lo general son los más utilizados cuando las capacidades de producción de sólido seco es inferior a 150 y a 200 kilogramos sobre horas. Y los secadores continuos casi siempre se utilizan para capacidades de producción superiores a 1 o 2 toneladas sobre horas. Siguiente. Bueno, como les dije, existe varias variedades de tipos de secadores. Le vamos a mostrar ahorita, vamos a hablar sobre los más comunes en las industrias. Tenemos el secador de lecho fluidizado. Los secadores en los que los sólidos están fluidos por el gas de secado se utilizan en diversos problemas de secado. Este de aquí, ya que las partículas se fluyen con aire o gas en una unidad de lecho hirviente, tales como podemos ver en la imagen. La mezcla y la transferencia de calor en este tipo de secado son muy rápidas. La alimentación húmeda se va a introducir por la parte superior del lecho. El producto se va a retirar lentamente cerca del fondo. Siguiente. Ya, también tenemos los secadores de pulverización, pues es un secador que se carga de dispersar una solución o suspensión en una corriente de gas caliente formando una niebla de gotas muy finas. La humedad se evapora muy rápido de las gotitas para poder formar partículas residuales de sólido seco, que después de estar aquí se van a separar de la corriente gaseosa. Los fluidos de gas y líquidos pueden ser en corrientes paralelas, en contracorrientes o una combinación de ambos en una misma unidad. A continuación, mi compañero. Bueno, siguiendo con los tipos de secadores, tenemos el secador de tambor. El secador de tambor consiste en uno o más rodillos metálicos calentados en cuya superficie exterior una delgada capa de líquido se evapora hasta secar. El sólido seco es retirado de los rodillos a medida que giran, muy lento. En la figura se representa un secador de tambor típico de unidad de doble tambor,
con alimentación central. Siguiente. El secador de banda. Son aquellos equipos donde el producto se coloca sobre una banda continua que es atravesada por aire caliente. La banda en modo continuo está contenida dentro de un armazón metálico que realiza el necesario circuito aerotérmico. Los equipos de secado basados en este sistema se obtienen con la combinación de diversos elementos, cada uno definido por el circuito de aire en particular que se va a utilizar. Ahí vemos la representación de una banda de secado. Siguiente. El secador rotatorio. Como ya lo mencionamos, el secador rotatorio consta de un cilindro hueco que gira sobre un eje, con una ligera inclinación para permitir que se deslicen los sólidos al secar hacia la boca de salida. Se alimenta por la boca de entrada, que es por la parte superior, siempre por la misma inclinación, y salen por la parte inferior. Asimismo, se contrapone la corriente de aire, que ingresa por la parte inferior y sale por la parte superior. Siguiente. El secador neumático. El principio del secador neumático está basado en la suspensión de materiales diversos, como pueden ser cristales, polvo de materia amorfa, virutas, materiales desmenuzados, entre otros. Es además muy simple y de un costo relativamente moderado. Siguiente. Tenemos las aplicaciones en la industria. Son utilizados comúnmente para secar productos como pueden ser materiales primas como el cacao, como granos, como el café, trigo, entre otros. El objetivo es vaporizar la humedad. Siguiente. Tenemos la obtención de la leche de polvo como una de las aplicaciones en la industria, la deshidratación de zumo de frutas, el secado de granos, como ya lo podemos observar, el cacao, el café, la obtención de arujo seco a partir de residuos de la elaboración del aceite de oliva y el secado de harina de maíz, como uno de los ejemplos que se utilizan en la industria, porque además los secadores son utilizados también en la industria farmacéutica para lo que son la elaboración de los polvos que van a ser utilizados para las pastillas, los sueros, entre otros. También podemos decir que son muy importantes también en la industria alimentaria para secar y así evitar que proliferen bacterias. Siguiente. Aquí tenemos la ejemplificación de un secador rotatorio. Este de aquí es de cacao. Es un sistema rotatorio de flujo constante para el secado de las pepas de cacao, utilizando transferencia de calor por convección y un control predictivo basado en el modelo que se muestra. Como vemos el cilindro, vemos el flujo de aire, y ese es el modelo que se utiliza para un secado del cacao. Gracias.